¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí está encantado de poder dirigiros la palabra. Para mí es un momento muy emocionante y muy bonito en ofreceros este mensaje pascual a todos los amigos del desierto, a todos los amigos del desierto y a todos los que no saben todavía que son amigos del desierto, pero que lo son. En realidad, el mensaje se podría reducir a dos palabras y es desierto y amistad, que son las dos palabras que nos convocan. Y estoy hablando desde Loyola, la casa de San Ignacio, donde hemos estado pues casi un par de centenar de personas en estos 4 o 5 últimos días, el Triduo Pascual, pues celebrando la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y lo siento mucho por todos los que no habéis estado presentes aquí físicamente porque os habéis perdido una experiencia muy bonita, de mucha autenticidad, de mucha verdad. Mm, Ha sido una Pascua verdaderamente de paso, de experimentar el paso de Dios en nosotros. En todo caso, lo esencial, aunque no hayas estado aquí presentes físicamente, lo podemos vivir cada uno en su lugar, porque la clave para poder vivir la Pascua es la interioridad. Si dedicamos tiempo de silencio, todo empieza a tener una temperatura y un color diferente. Hay 4 palabras que me gustaría que de alguna manera memorizáramos porque constituyen nuestro carisma, el de Amigos del Desierto. Las he dicho en alguna ocasión, pero quiero ahora repetirlas, que son interioridad. Si vamos dentro, descubriremos la luminosidad, segunda palabra. Tercera palabra, si descubrimos la luminosidad, descubriremos la simplicidad, todo lo espiritual es sencillo. Y si descubrimos la simplicidad, descubriremos la universalidad. Esto que estamos celebrando ahora, que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, no es un mensaje de autoafirmación cristiana o católica, sino que es un mensaje para toda la humanidad, para toda la humanidad. Es decir, hay esperanza, hay luz. Nosotros lo llamamos Cristo. Por tanto, interioridad, luminosidad, simplicidad, universalidad, para todos sin excepción, sin ningún género de exclusión. La inclusión es el criterio de verdad. Este mensaje lo podría resumir en 3 palabras. La primera es Cristo ha resucitado. La segunda es nosotros estamos resucitando. Y la tercera, todo resucitará. Y van en progresión. Es decir, si descubrimos que Cristo resucita, que Cristo ha resucitado, empezaremos a resucitar nosotros. Y si empezamos a resucitar nosotros, descubriremos que todo resucita y que nada se pierde. Entonces, ¿qué significa creer, experimentar que Cristo vive, que Cristo ha resucitado? Significa que nosotros conscientemente nos insertamos en una tradición, la tradición de unos pocos hombres y mujeres que fueron dos discípulos de Jesús, que le conocieron personalmente y que cuando él murió se sintieron completamente desorientados, completamente perdidos, descolocados, pero que algo pasó en sus vidas a los pocos días de la muerte de su maestro que les hizo tener la convicción profundísima de que él estaba vivo, de que él vivía. Y nosotros somos herederos de esta tradición.
podemos, puede haber gente que dude de que Cristo haya resucitado, pero lo que no podemos dudar, es imposible, es que hubo una transformación enorme en esas personas, que pasaron de ser gente con mucho miedo a ser gente enormemente valiente, que pasaron de ser gente entristecida y compungida a ser gente con un arrojo y con una alegría enorme. Pues nosotros nos unimos a esa tradición. Y nos unimos a esa tradición no simplemente porque la creamos, sino porque experimentamos que en nosotros, en la medida en la que creemos que Él vive, nos pasa exactamente igual que a ellos. Es decir, que también nosotros estábamos entristecidos y ahora estamos alegres. Estábamos acobardados y ahora somos valientes. Y por tanto, que lo que quiero deciros es que Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. Y que en la medida en que entremos por esa puerta, iremos descubriendo, segundo punto del mensaje, que nosotros estamos vivos, que estamos resucitando. O sea, ¿por qué creemos? ¿Simplemente porque damos credibilidad a algo que nos han dicho? No, no simplemente por eso. Ciertamente eso es el punto de partida. Pero damos credibilidad porque experimentamos en nosotros cómo cada día que pasa, cada año que pasa, tenemos más paz, más amor y más alegría. Es decir, que la vida no es un camino de decadencia, sino que es un camino de plenitud. Yo esto lo experimento en mí mismo, cada día estoy mejor, con más alegría, con más plenitud, y lo experimento en todos vosotros. Alguno un poquito más resistente, pero poco a poco van entrando, ¿no? Esto es importante porque la apuesta por Dios finalmente es una apuesta por el ser humano. O sea que si de verdad amas a Dios, no puedes amarte, no amarte a ti mismo, no amar a los demás. Y por tanto, no estamos hablando de algo que sucedió, ciertamente, algo que sucedió, pero algo que sucede ahora. Y eso es lo conmovedor, eso es lo extraordinario. No es que haya resucitado, sino que está resucitando en este momento. Y lo sabemos porque cada vez tenemos una relación más honesta, limpia, noble con nosotros mismos. Cada vez vivimos más desde nuestro más profundo centro, desde nuestra alma y no desde el ego. Cada vez necesitamos menos autoafirmarnos y vamos con más tranquilidad. Y esto es una maravilla, es una maravilla. O sea, podemos liberarnos del temor. Entonces, si entramos por la puerta de la vocación a la que nos llama el Espíritu, descubriremos la contemplación, iremos descubriendo que nadie puede ir al Padre si no es por mí, es decir, no podemos ir a Dios sino por la humanidad, por nosotros mismos. Entonces, qué maravilla haber recibido una tradición viva, pero qué maravilla renovarla en el presente, porque es el único modo de ser fiel a ella. O sea, lo maravilloso no es solamente el pasado, sino el pasado que se actualiza ahora, y es así como muestra su eternidad. Y quiero dar un paso más, porque en la tradición católica
hablamos de la resurrección de la carne. Y es el siguiente paso, que nosotros, amigos del desierto, ya estamos descubriendo, muchos, lo sé positivamente porque me lo habéis dicho y porque lo veo claramente, que nosotros somos Cristo, que nosotros somos los que estamos resucitando. Pero hay un paso más que todavía no hemos dado del todo, y es justamente que todo resucitará y que nada se pierde. Nosotros no seríamos los mismos sin el otoño o sin la primavera, sin nuestros nietos o nuestros padres, sin los animales, sin el viento, sin la brisa de la mañana, sin el frío de la noche, sin el rostro de la persona amada, sin los gritos de los niños, sin un atardecer de color violeta. Y todo eso no se puede perder, porque eso es la huella de Dios en el mundo. Y si es de Dios, no se puede perder. Y por tanto, cuando cambiemos de plano, de algún modo misterioso, eso es lo que dice nuestra fe y eso es lo que yo creo firmemente. Y no solamente es que lo crea, sino que cada vez lo voy viendo más y espero verlo cada vez más con vosotros y que lo veamos juntos, que todo se recapitulará y que nada se perderá. Porque nosotros no somos sin el mundo. ¿Cómo vas a ser tú sin tus abuelos o tus nietos? ¿Cómo vas a ser tú sin tu mascota? O sin ese geranio que está en la ventana, en el balcón, y que es una preciosidad. Y por tanto, estamos llamados no simplemente, como he dicho ya en muchas ocasiones, al mundicentrismo, es decir, a incluir en nuestro corazón a todos sin excepción, sin diferencia de credo, de religión, de raza, de sexo, de cultura, de edad, no solamente a todos, sino a todo, sin excepción. Esto, que todavía para muchos de nosotros es algo que empezamos a entrever, pero que no lo vivimos en plenitud, lo viviremos en plenitud. Lo viviremos en plenitud. Y esta alegría que tenemos hoy, porque los que me estáis viendo desde las pantallas no veis la cara de los que tengo aquí enfrente, ¿no? Pero esto será un hecho, será un hecho. Y, y bueno, pues os voy a dejar con unos deberes. Os voy a dejar con unos deberes, ¿no? Porque estos días, al acabar las exposiciones, ponía algunas tareas. Por ejemplo, el Jueves Santo les dije, os dije, pues escribid una carta a un sacerdote explicándole o contándole cómo os gustaría que fuera el ministerio, su ministerio, ¿no? O empezábamos en la Semana Santa invitándoos a que escribiéramos una oración al Espíritu Santo, ¿no? Contando cómo deseábamos que fuera este tríodo pascual, o una oración a Jesús en la cruz. Pues hoy la tarea que os pongo, pero que me gustaría que hicierais de verdad, no que ya, qué bonito, no, que esto es una tarea de verdad, ¿no?
escribe una carta a tu familia, por ejemplo, a tus hijos, o a tus padres, o a tus hermanos, explicándoles por qué y en qué sentido crees tú que Cristo está vivo. Y lo bueno es que luego se la das, la carta, se la entregas, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí está siendo un regalo enorme. Sigo aprendiendo. Cada vez pues siento que hay más amor en mi vida y, y doy gracias pues a Charles de Foucault, a Franz Jalix y por supuesto a nuestra Virgen del Vacío que nos acompañan. Gracias, hasta pronto, hasta siempre.